Bueno, está con nosotros José María Marco, iba a decir que desde toda la vida, pero por lo menos desde hace muchísimo tiempo. Antes de conocer a José María Marco nos conocíamos por nuestras obras. Sí, efectivamente. Sí. Entonces breves, eran artículos todavía, no llegaban todavía libros. Eran cosas de revistas, efectivamente. Sí, en los años 80, a final de los 70, en principio de los 80. En plena movida. Sí. En plena movida, efectivamente. Sacamos una revista de cine donde te invitamos a participar a ti, Alberto Cardín. Sí. Y ahí empezamos a conocernos. Sí. Y yo saqué en Diván un ensayo sobre Azaña. José María estaba en ese momento empezando su trabajo sobre Azaña. Esto lo digo para que le entienda Echeminga Dominga que los intelectuales españoles, también los de Vox, se toman su trabajo en serio. Estos son los 4 libros, hay más publicaciones, que hasta llegar a la biografía definitiva, la única realmente que se puede llamar biografía de Azaña, pues salieron. Fíjate que aquí hay 2, que son La creación de sí mismo y La inteligencia republicana, luego la primera versión de la biografía de Azaña y luego la definitiva, importante, que es la de Planeta. Claro, Azaña no resiste el paso del tiempo tan bien como otras cosas. Pero luego he recordado este libro, La libertad traicionada, porque en la presentación, a José María Aznar le gustaron 2 libros sobre todo: El bucle melancólico y La libertad traicionada. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí. En Hombre, esa claro época, cuando Aznar estaba en la oposición. Y luego esto que se lo recomiendo a Echeminga Dominga, claro, es que yo lo recuerdo. Lo presentó de esa él presentación. Sí, él y La Esperanza estaba también, y Alberto Recarte estaba en la presentación, y José Luis Gómez estaba en la presentación. Fue una presentación muy brillante. Sí, la verdad es que quedó estupenda. Y es un libro muy interesante. Y luego esto ya pues para alfabetizar a Echeminga Dominga, si es que admite el alfabeto, que eso ya no lo sé en su circunstancia. La historia patriótica de España. Que ese sufrió haciéndolo, ¿eh? Y está uno a punto de salir. Está uno a punto de salir, bueno, están 2 a punto de salir. ¿Qué son? Está uno que es después del último libro mío, que es ya la culminación de toda esta etapa, que está aquí también representada y que has tenido tanta generosidad en mostrarla así. Es el libro sobre los nacionalismos españoles del siglo XX, que es un libro que me costó mucho, fue muy complicado de escribir. Me decidí que tenía que volver a airearme un poco, ¿no? Y me aireé con un estudio sobre Lope de Vega y el amor. Porque a pesar de lo que parezca, no hay ningún libro, ningún estudio. Hay muchos estudios académicos, cortos y breves, pero ninguno grande sobre el tema fundamental, que es el amor en Lope de Vega, porque Lope de Vega es el poeta del amor por excelencia, ¿no? Sí, señor. Y entonces sale dentro de 2 semanas. Poeta y también novelista, porque las novelas a Marcia Leonarda son bien interesantes. O sea, y no hay nada. No, hay muchas cosas cortas, ensayitos académicos, monografías cortas, no, pero ningún estudio grande, no había. Y a mí me sorprendió muchísimo. En general está maltratado, sí, está maltratado. López es que tuvo demasiado éxito. Shakespeariana, está maltratado, sí, eso hay que decir que entre las obras sobre el sectarismo de izquierdas, que tanto se ha manifestado y se va a manifestar con la entrada de Marco en las listas de Vox, tiene su gran trabajo sobre Giner de los Ríos, que es el origen de la mitad, por lo menos, de nuestros males. Sí, efectivamente, sí. Otro es el PSOE. Sí. Pero el PSOE como organización y Giner como inspiración. Como inspiración, sí. Es así. Y luego también sobre Estados Unidos, la Revolución Conservadora. Y ahora sacamos otro libro que se llama 10 razones para amar España. Claro. Que ese es el que yo... Ese es un libro que te gustará, me parece. Aunque le gustarán a la gente que han leído. Bastan 10. Bueno, ahora dame 10 razones, 3 para haber elegido Vox. Porque yo imagino que si te ofreces a Ciudadanos y te ofreces al PP, también te hubieran elegido, en el caso de que quisieras decir, bueno, España está en una situación terrible, porque lo está, dramática, que lo está, y por lo tanto es el momento de unirse. O sea, Jovellanos no quiso unirse a la guerra de la independencia, pero son circunstancias que se imponen, ¿no? ¿Por qué Vox? ¿Cómo ha sido lo de Vox? No, Jovellanos decía, lidiamos por nuestra religión, por nuestra constitución, por nuestro rey. Bien, ¿no? Y además decía la Constitución Histórica de España. La histórica de España, ¿no? Claro. Vox, esta trayectoria intelectual gira siempre en torno a un asunto, que es España. Entonces,
en el momento en torno al tema de España, yo nunca me he sentido con fuerzas para desligarlo completamente de mi vida personal. Es decir, no ha sido del todo académico, no ha sido una cosa distanciada, ¿no? Entonces, en este momento en el que Vox y detrás de Vox la sociedad española plantea de forma ya imposible de evitar, de negar, de no ver, ¿no?, la cuestión de la nación, la cuestión de España, pues yo me he sentido, en cierto sentido, llamado, ¿no?, a colaborar. Aparte hay un interés personal, intelectual casi, por ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué es lo que está cuajando aquí, ¿no? ¿Qué movimiento, qué es lo que dice esta gente, ¿no?, que de pronto ha dado el paso espontáneo, ¿no?, por su cuenta de comprometerse en la vida pública? Y digo, bueno, yo siento la curiosidad intelectual y siento una especie de obligación después de tanto tiempo de decir, bueno, esto es la culminación, ¿no? Sí. Ahora ya España está encima de la mesa, ya no se puede negar, siempre ha estado encima de la mesa, pero sí, en realidad es siempre el ha estado problema nacional, pero negando. nosotros llevamos 40 años diciéndolo, claro, y nadie nos hacía caso. Nunca iba a pasar lo que finalmente está pasando. Bueno, pero ¿qué relación tenías con Abascal? ¿De cuándo viene tu trato con él? Yo con Abascal tengo una relación, no sabría decirte exactamente desde cuándo, pero desde hace muchísimo tiempo. A Santiago Abascal, con un profesor mío del Departamento de Relaciones Internacionales de la UCO, donde yo doy clases, de la Pontificia de Comillas, me presentó el libro de la historia patriótica de España, aquí en Madrid. Entonces yo la relación con Abascal es una relación de amistad de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que luego cuando yo seguí estando próximo al Partido Popular, y cuando Santiago Abascal se alejó del Partido Popular y fundó Vox, yo no me di cuenta o no percibí lo que quería decir aquello, ¿no? Yo seguía pensando en que el Partido Popular podía ser un instrumento útil, ¿no?, para abordar las cuestiones fundamentales. Entonces, y es ahí donde nos alejamos un poco. No nos alejamos nada, sino que cada uno siguió por su lado, ¿no? Porque yo también participé en DENAES, como tú, sí. Cuando DENAES hacía esas cosas tan bonitas que era fundar centros DENAES en las ciudades españolas. Entonces íbamos a Valencia y fundábamos un centro DENAES y ahí se discutía España, ¿no? Y era fantástico, era interesantísimo. La última vez que entrevisté a Santiago Abascal, tengo el premio de DENAES, que además es muy bonito, porque es una España con gente que está así en pie. Y dice, fíjate, ayer veía el vídeo de la salida, anteayer, porque ayer el que salió por la enfermería fue el pobre Enrique Ponce, que de milagro se salvó. Pero el día anterior, la salida de la Plaza de Toros de Valencia, de Santiago Abascal, era una cosa estremecedora. Me mandó el vídeo Rosana. Tú que siempre has sido un hombre, es verdad, de pasión, porque es tu carácter y porque además la idea de España no se puede vivir desapasionadamente, sobre todo porque siempre es una cosa discutida, no discutible, siempre. Discutida. Dice, pero hombre, hay cosas indiscutibles. Bueno, pues no, esta hay que discutirla. Mira que hay razones para que España sea indiscutible. ¿Se discute Gran Bretaña? No. Bueno, pues España se discute. ¿Alguien discute Francia? No. Bueno, pues España se discute. Bueno, España ha sido más que Francia en la historia de la humanidad. Por lo menos tanto. Sí. Bien, pues se discute. Pero cuando ves, lo comentabas antes, esa especie de marea enorme, inconcreta, extraña, pero al mismo tiempo identificable. Es el 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona. A mí, si me lo juran, el otro día hablando con Cacho, que ha vivido años en Barcelona, Tomás ha vivido años en Barcelona. O sea, la idea de que hubiera 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona era inimaginable. No, habría sido un sueño. Inimaginable. Sí, no, yo estuve en Barcelona el día 1 de octubre, estaba también Dieter y había gente de aquí de Radio, ¿no? Sí. Y aunque cada uno fuimos por nuestro lado, pero bueno, nos vimos allí, ¿no? Y yo estuve en una manifestación que no se suele recordar, del sábado, antes del 1 de octubre, del sábado por la tarde, que llovió, y que fue una manifestación al mismo tiempo muy emotiva, muy emocionada, y que daba la medida de que era la primera vez que aparecía aquello. Estuve con Pablo Planas y dijo, esta es la primera vez, la primera vez que aparecen unas banderas así. Pero claro, eran pocos, se sentían olvidados, llovía y la gente agradecían mucho a la gente que venía de Madrid, se lo dijimos, pues esto es genial. Sí. Pero claro, de aquel núcleo tan pequeñito, ¿no?, y tan emocionante, ¿no?,
ese testimonio, ¿no? Casi mártir, ¿no? Sí. de algo tan importante que de pronto surgiera lo que surgió. Claro, es espléndido, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es eso lo que a mí me ha llevado a dar este paso. Las banderas en los balcones. Las banderas en los balcones es que Dieter siempre insiste mucho en ese punto. Ese es el momento en el que te das cuenta que la sociedad española ha dado un cambio. Entonces todo aquello que no encontraba la forma de expresarse públicamente porque las élites españolas, los partidos políticos, las élites académicas, las élites intelectuales y buena parte de las periodísticas no le daba cauce, no lo expresaba, pues la gente ha encontrado su forma de expresarlo gracias al uno y al discurso del rey, claro. Al discurso del rey, claro, el discurso del rey. Bueno, Entonces, todo va unido, porque el rey se encontró claro. con la nación con el rey, pero todo es bajo un marco común que es España. Claro. Bueno, venga, os dejo de preguntar, porque si no empezamos a hablar de nuestra vida y además... el problema, ya digo, no sé a qué parte de la plantilla votar, porque tendré que ir a algún acto tuyo. No, eso no me lo digas. No, claro. No, Hay muchas elecciones. Lo digo en público. Hay muchas elecciones. El Senado, pues sí, está claro. Aparte, yo ya he votado a Vox. Yo cuando nace Vox, yo ya voté en las europeas. El Senado es interesante porque porque se ha demostrado que tiene mucha más importancia de la que creíamos en esta última legislatura y la va a seguir teniendo en la próxima. Bueno, es ahí donde se van a dirimir muchas cosas. Van a ser en segunda lectura, como solía decirse, va a haber los grandes debates. Hombre, ahí te vas a enfrentar, no sé si habrá algún peso pesado, pero eso es fantástico. Sí, yo reconozco que tengo más debilidad por ver a un general con Rufián. O sea, aunque vayan de paisano los generales, porque esto es como trapero en el banquillo, o sea, sé que se van a arreglar, o sea, es una cosa fantástica. Hombre, lo de los generales en Vox, el escándalo que ha suscitado, volvemos siempre a lo mismo, es decir, no dejan utilizar los símbolos nacionales, ¿no? Y luego dicen que los símbolos nacionales son solo de ellos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es que es un mecanismo que tiene siempre la izquierda, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contra de la nación, pero luego cuando se derrumba la nación porque lo hemos creado nosotros, ¿no? Entonces la nación no existe. Es lo que hizo Azaña. Azaña dice eso. Azaña se empecina, ¿no?, en crear una república completamente imposible que va en contra de la idea de la nación y luego al final de la guerra, en la velada de Benicarló, un personaje escribe muy melancólico: la nación no existe. Y dices, claro, has hecho todo lo posible por que la nación no exista, ¿no? Por destruirla, ¿no? Entonces estamos siempre en el mismo chantaje, ¿no?, simbólico y político, ¿no?, que es también lo que reveló las banderas en los balcones. Las banderas tienen esa lectura política, ¿no?, que ya hemos explicado a veces en la tertulia. Pero política en el sentido de que ya no dejas, ya no aceptas el chantaje de la izquierda. Se acabó el chantaje de la izquierda. Ese chantaje que es cultural fundamentalmente. Sí, es simbólico. Ya está. Entonces se acabó ese chantaje. Esta es mi bandera, no es la bandera de Franco. No es mía. Y me da lo mismo. Y es mía y es nuestra. Es nosotros. Y eso yo creo que es ese tan cultural, fundamentalmente cultural, de enfrentarte a lo políticamente correcto, a lo establecido, al pensamiento único, es decir, ya se ha acabado. Y eso es muy importante, y eso yo creo que, y eso ligaría a lo de Vox, que eso es lo que le da la carta de la naturaleza a Vox. Vox en ese sentido es profundamente moderno, como muchos de los movimientos de este tipo. Por eso yo creo que atrae a la juventud, porque también es un movimiento juvenil en el mejor sentido. Bueno, que eso le pega mucho además a Marco. Bueno, esta cosa de lo nuevo, la vanguardia, esa parte de la modernidad, la vanguardia que está ahí, que lo hemos me interesa mucho los jóvenes, los jóvenes de la universidad. Yo estoy en la universidad y los escucho y los intento comprenderlos y ver lo que dicen. Y ya te han dicho todos que te van a votar. Es que más o menos. Contrariamente a lo que se afirma, no es lo casposo, es al revés. Y eso es lo que hace que no lo entiendan. Bueno, pero además porque estos fenómenos cuando se producen, no sabes muy bien por qué. Es decir, son movimientos sociales que vienen de muy lejos y de muy hondo, que se manifiestan de golpe, aunque luego vas viendo, como las piedrecitas de Pulgarcito, vas viendo de dónde vienen. Pero eso es a posteriori. Pero el cambio, digamos, de naturaleza, de lo líquido al vapor de agua,
pues ¿en qué momento son 99 y 100 grados? Pues no lo sabes. Por eso es pero muy hay un difícil. momento en que aquello bulle. Bueno, esa es la Es lo que situación. no detectan las encuestas, insisto, pero, No, ni porque son detectarán. movimientos tectónicos, son muy A profundos. ver, os dejo preguntar, sobre todo, Dieter, ¿qué vas a hacer con tu tertuliano, por cierto? Bueno, ya le hemos dicho que las puertas giratorias a nosotros nos gustan en el caso de José María Marco, es decir, que le esperamos y estoy En el negociando... caso de los jueces y fiscales, ¿no? No, sobre todo en esos, no nos gustan. Y luego estoy negociando el pago de la cláusula de rescisión por parte de Santiago Abascal, que se creía que esto sale gratis. Yo o he sea, pensado en otra cosa, que es la formación. El pago por los derechos de formación. También, Porque está. claro, Sí, pero estamos en ese presentando en un este montón caso de tendría que candidatos pagar que yo se han a formado en Marco. este grupo. No, lo tenéis que pagar a vos. En ese caso Lo tendría de que Marco pagar yo va a ser Marco. difícil, Después, porque sí. claro, él está en los fundadores de Sí, la Ilustración sí, liberal. sí. Entonces Es puede de los decir pocos que me que ganas, no sí. fue solo formado, sino que formó. Pero fíjate, desde Ahí que... es difícil, desde pero que- en los demás, o sea, Montesinos hay que pagar. O sea, Montesinos, eso sí, es, Montesinos eso se está paga. cláusula y todo. Pero en el caso de José María, cuando me lo dijo, estuve echando la mente para atrás y me di cuenta de que se veía venir. Porque a pesar de que a José María Marcos se le ve, hombre, una persona pausada y demás, José María llevaba desde hace 2 años... Se lo pedía al cuerpo. Sí. Oye, que me voy para el 1 de octubre. ¿Pero qué dices? Que me voy, quedamos allá a comer, estuvimos... Oye, ¿cuándo vamos a hacer un programa en Barcelona? ¿Por qué no nos vamos al Salso? Vamos a hacernos no sé cuántos, tal. Y decía, pero... O sea, es que se lo estaba pidiendo el cuerpo. Y yo creo que lo importante de su fichaje es que él es capaz de hacer algo que lleva muchos años denunciando, y es dar la batalla... Lo de España, hay mucha gente que puede hablar, pero la batalla dentro del tema de la cultura, contra las élites académicas, cuando él decía, pero es que está ahí el tema de las élites académicas, los medios de comunicación, cómo en la universidad te lo están vendiendo, cómo te lo disfrazan de cultura cuando lo que te quieren decir es ideología. Y yo creo que José María... Esa es la gran misión que tiene en su paso a la política, porque no todo el mundo sabe, no todo el mundo vale, y sobre todo no todo el mundo se atreve, porque estás en contra de los que mandan y de los que te pueden decir que, pero es que Hombre, para el valora discurso... al insensato este, que es otro insensato como tú, y yo no sé, me metí en la vamos a cueva de ver. los insensatos. Pero Eso vamos es a lo ver. que va a salir ahora. Como Don Me lo meto en otra Quijote, peor. Está ya, Eso- como eso caverna es algo lleno de Don que en cierto modo- Quijote estaba loco, pero ¿te cargarías la novela? No, ¿verdad? pero Pues sé entonces- que yo soy Sancho Panza. No, qué va. No, pero- Estás pero muy ese- delgado eso es para lo que- ser lo que- Panza. lo que- Este proyecto Además, es el anterior que, en cierto modo, José María vivió con José María Aznar cuando realmente se planteó Y en una... FAES, y cuando lucha se plantea en FAES. una refundación Y en de la FAES, derecha. de la derecha, ¿verdad? y además basada en la enfrentamiento, en la guerra cultural contra la izquierda, con en dos aceptar el reto. con dos elementos que al final es el mismo, porque está en torno a la idea de propiedad, que era la nación española y la libertad de mercado. sí. La Ahí libertad de está. mercado se Esa es basa la en la batalla, propiedad. esa es la Y batalla España cultural. es nuestra Claro, propiedad. esa es la Y batalla- no nos la van a quitar. Que o sea, Rajoy Es la batalla Pero, cultural. no, hombre, es que Mariano está en contra. Él es registrador de cualquier propiedad. Le da lo mismo. No, España no la puede registrar. O sea, No, pero a ver, lo que Germán. decía Dieter, un momento Sí. solo para apostillar lo que decía Dieter, que efectivamente el sistema democrático español, tal como se ha constituido, que es un gran sistema democrático, lo tenemos que conservar y preservar y continuar, ¿no? Pero le ha fallado una cosa, que es el tema de la nación española. Se ha construido una democracia liberal sin construir una nación. La nación está hecha, Sí. pero no se le ha dado los instrumentos políticos y cívicos como para que se manifieste, ¿no? Y eso ha provocado enormes distorsiones que llegan al proceso secesionista, ¿no? Entonces ahí a mí lo que me interesa mucho es, además de contribuir en la medida de lo posible a elaborar ideas, historias, primero denunciar y aclarar cuál es la situación, la cobardía gigantesca de las élites intelectuales españolas, que ha sido una cobardía. Ha sido una cobardía. Es sin tremendo. límites, es Sí, sin sí. límites, sin límites. Gente que ha preferido mirar a otro lado, gente que ha mentido, sectarismos, ¿no? Que ha machacado a los demás por decir las cosas que ellos saben que son verdad, ¿no? Ha sido salvaje, ¿no? Y entonces eso, yo quiero estar ahí, ¿no? Cuando haya que decirlo, quiero estar ahí. Y también quiero estar a la escucha de la gente que se siente comprometida por las mismas cosas, es decir, que ve la oportunidad de comprometerse
con lo cívico, con lo común, con el bien común, de una forma nueva, ¿no? Que es esta forma de expresar su propia identidad o su propia nacionalidad, su propia dimensión como españoles. Y quiero escucharles, la verdad es que tengo que agradecer. Esto no es una... No es decirlo por decirlo, que agradezco mucho a Vox agradezco a Vox la oportunidad de hacer esto porque yo estoy muy interesado en escuchar, en ver qué es lo que la gente dice, por qué llega al punto en el que un empresario, un autónomo, un agricultor, una ama de casa o un estudiante se comprometen en la vida pública por esto, con total generosidad, ¿no? Digo, yo tengo ganas y yo quiero oírlos, quiero escucharlos, quiero ver los argumentos. Creo que eso va a ser extraordinario. Tú lo que quieres es disfrutar. Bueno, en eso, claro. Estamos hablando estás hablando de la batalla cultural, que es la que no se ha dado y por eso se han ido quemando etapas y siempre hemos ido en la misma dirección, desarmando a la nación de sus instrumentos. Ahora mismo estamos en una carrera por arrebatarle al Estado y a la nación, quitarle las pocas armas que todavía le quedan por parte de este gobierno y del proyecto que venga. Hay una serie de elementos clave, como son, por ejemplo, la lengua. La persecución de la lengua en muchos rincones de la lengua española, en muchos rincones, la lengua española, la memoria, como lo llaman, es decir, la historia que tú sabes mucho de esto, cómo se intenta utilizar la historia para vetar la verdad. Es decir, como para perseguir la verdad e imponer esas mentiras que se están imponiendo. Déjame citar una cosa. Perdona, Germán, solo una cosa y sigues. Porque el otro día, en el 11M, que es la prueba de la mayor mentira hecha a martillazos, que entre en la gente que sabe que está mintiendo, que miente descaradamente, el marido de Pilar Manjón la emprendió con Fernando García de Cortázar. Y dedicó ni una palabra a las víctimas, que se supone que representaba a él, y le dedicó un discurso a meterse con Fernando García Cortázar porque decía la evidencia. No sabemos cómo fue, lo que sí sabemos a quién le aprovechó y quién lo aprovechó. Pero o sea que cuando la izquierda más básica, la izquierda elemental, gallinácea, tipo bacteria más que, en fin, que mamífero, o sea, se siente atacada, amigo mío, qué mal le sienta que alguien que sabe de historia le recuerde. No tienes ni idea y además te voy a decir lo que pasó. Esta es una cuestión esencial y además la gente quiere aprender. Que yo me fui de un periódico teniendo categoría de subdirector, me fui de ese periódico porque me dijeron que no podía hablar fuera del periódico precisamente del 11M. Bueno, es que ha sido clave. Con unas declaraciones en Telemadrid, lleva 22 años allí. Volviendo a la cuestión, las batallas culturales que no se han dado y que ha ido ganando la izquierda a base precisamente del rodillo, de la hegemonía cultural, del rodillo, de la coacción, de la cobardía de las élites y de esas imposiciones. Los medios son las élites. Esa arrogancia infinita, al mismo tiempo cobardía e interés de todo ese negocio, de toda esa industria de la mentira que está ahí y que castiga literalmente y directamente a cualquiera que diga verdades en ciertas cuestiones. ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar este reto inmenso cuando llevamos tantos años, digamos, de indolencia, indiferencia o pasividad con todo ello? Hombre, el surgimiento de un partido político que por ahora sigue siendo un movimiento, a veces con tintes más culturales que políticos, ¿no? Porque lo dijo el propio Santiago Abascal, que fue muy interesante la reflexión, pero el surgimiento de un nuevo partido político permite hacer la confluencia de la gente que se siente comprometida pero que a lo mejor no tiene los instrumentos expresivos o intelectuales, ¿no?, para decir lo que tiene que decir, y gente como yo, como otros que se están comprometiendo con Vox y con este movimiento para dar respuesta a eso. Entonces ahí yo creo que nosotros debemos ser, al contrario de lo que han sido las élites muchas veces, debemos ser humildes en el sentido de tenemos que estar en la escucha de lo que esta gente quiere decir y quiere hacer, ¿no?, con su gesto, ¿no?, y luego dejar, precisamente porque estamos respaldados por esta fuerza, por esta gente, por estas personas, por estos españoles, por estos ciudadanos y ciudadanas, vamos a decirlo todo para que nadie nos diga nada, de plantar cara de verdad, definitivamente, y sin ningún tipo de complejo, ¿no?, también con otra referencia interna. Es decir, ya no el antiguo chantaje de que los símbolos son mal vistos, de que el patriotismo es igual a nacionalismo, de que el pasado sigue vivo, pues mira, no.
No, nosotros no pensamos eso en absoluto. No pensamos que el hecho de decir que pensamos que Franco debe quedarse en el Valle de los Caídos y que conviene cerrar ese asunto hasta dentro de 20 años y se crea un consenso, ya veremos, ¿no? Pensamos que eso no nos perjudica, eso debe ser la línea grande. Es decir, nosotros no estamos pensando en el futuro, ¿no? Esa salida siempre que tienen a veces algunos dirigentes del Partido Popular o de otras organizaciones, en vez de afrontar las cosas, salir por la tangente, ¿no? Que creo que ha llegado el momento de decir las cosas. La gente quiere oír las cosas de verdad. Entonces ese es un punto esencial. Entonces ahí que empiecen el rey está desnudo en cierto sentido, ¿no? Las mentiras desde el 1 de octubre y desde el proceso de secesionista, las mentiras es evidente que ya son mentiras. La gente no acepta la ficción. No la acepta. Entonces bueno, se trata una parte al menos. Sí. No, pero bueno, en la parte que nosotros, que yo estoy hablando, que me he aproximado, ¿no? Esa gente que ha decidido hacer una alternativa, ¿no? Y ahí se trata de darles instrumentos para que todo eso pueda plasmarse en una realidad concreta, ¿no? Y el campo simbólico va a ser muy importante, porque el campo simbólico, el centro derecha español en general, casi siempre lo ha abandonado. Bueno, empezó por nada menos que el secretario general del movimiento, Adolfo Suárez, declararse de centro. Lo ha abandonado. Pero mira qué poco le costó a la izquierda abandonar el marxismo cuando le convino. Claro, pero... A Felipe González, cuando le interesó. ¿Por qué? Porque tenía que crear su grupo de poder y ellos lo cogen y dijo una frase genial. Solo Tigrecán puede decir esa frase. Hay que ser socialista antes que marxista. Como si los socialistas no hubieran sido otra cosa que marxistas. Stanley Payne hablaba del único mito que no se ha tocado, es el mito de la República. Desgraciadamente hemos retornado a la República. Bueno, eso en cuanto a historia, claro, en la historia ahí hay una enorme construcción simbólica que solo muy poco se va a derrumbar de un momento a otro, que es el hecho de que el mito histórico fundador de la monarquía parlamentaria sea la Segunda República. Claro, eso es lo que se ha construido. No solo es mentira, es delirante. Es propiamente delirante. En cuanto lo ves con un poco de claridad mental, con un poco de frialdad o de distancia, dices, pero no puede ser. No puede ser. Es imposible que la monarquía parlamentaria tenga como mito fundador la Segunda República. No puede ser. Pues eso es lo que nos hemos tragado, ¿no? Nos hemos tragado, ¿no? Pero lo que nos ha costado tanto no tragarnos. Entonces, como decíamos, no, pues estábamos expulsados. Y ahora se acabó, eso se acabó. Ya el mito fundador de la monarquía parlamentaria, de la gran monarquía parlamentaria española, ¿no? Uno de los países más ricos, más atractivos, el 11º país más, el 11º, vamos a decirlo en términos futbolísticos. Eso es un homenaje a la izquierda. No, pero que más influyente del mundo, porque es así, somos uno de los grandes países del mundo, que tenga este tipo de hipotecas imposibles de gestionar, que distorsionan toda la realidad española, toda la forma en la que los españoles se ven a sí mismos. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando eso? Entonces se acabó. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Pues sí, las preguntas están centradas en Cataluña y en las críticas del PSOE al fichaje de 4 generales por parte de Vox. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Oyentes y que Marco conteste, que, por cierto, práctica tampoco nos va a faltar. No, efectivamente, no, ya tenemos. Ya estamos curtidos. Esto es nuevo no en 1000 batallas, pero como mínimo en 900. Sí. El micrófono. En 900 sí. Bueno, los oyentes aprovechan para preguntar sobre algunas de las cuestiones morales del programa de Vox y además aluden a las críticas del Partido Socialista, que parece que ya no se acuerda de Zaida Cantera o del ex-GEMAZ en el caso de Podemos. Pero hay más cuestiones. La Junta Electoral ya le ha dado a Torra 192 horas. Hace 3 años y medio a Vox no le dejaron presentarse en Barcelona por un defecto de forma de la lista. Señor Marco, usted hace unos meses en el programa de Dieter le puso un notable a la labor de Rajoy y dijo que lo había hecho muy bien en el aspecto internacional con respecto al separatismo. ¿Es compatible eso con estar en Vox? Al Partido Socialista no le gusta que los militares vayan a Vox, pero que los jueces vayan al PSOE, eso sí que les gusta y mucho. A la vista está Margarita Robles y Grande Marlaska. Gracias, buenos días. ¿Pero no cree que la señora Robles se ha equivocado al decir que los militares juran defender a todos los españoles y los jueces a quién defienden? Mi pregunta gira en torno a la unión o al matrimonio entre personas del mismo sexo y también me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que adopten niños las parejas del mismo sexo. Bueno, ahí hay
Como dicen en Aragón, ahí la tienes, bailala. O sea, entra por donde quieras, a ver. Bueno, pues por lo último, ¿no? Yo creo que lo que plantea Vox es una enmienda a la totalidad, en el sentido de que no hay no tenemos por qué pensar todos lo mismo, para empezar, ¿no? Es decir, no existe una verdad única, y hay gente que piensa que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien, y otras piensan que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está tan bien como piensan los primeros. Entonces, este es un punto que me parece muy importante y que responde bien a lo que hemos hablado acerca de Vox, es decir, de gente que quiere decir lo que piensa y que no quiere someterse a lo que los demás le dicen que tiene que pensar, ¿no? Entonces, este es un punto importante. En cuanto a lo siguiente, que es decir, la cuestión legislativa, veremos en qué medida, esto no lo sé todavía y creo que tampoco lo sabe Vox ahora mismo, en qué medida Vox tiene la intención de llevar adelante como programa legislativo su punto, que está en los 100 puntos famosos, de que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, no sé hasta qué punto se va a articular una posición legislativa clara acerca de eso, porque me parece que no es el punto absolutamente prioritario, ¿no? Pero a mí me parece que lo importante de este asunto es decir, oye, cada uno pensamos lo que queremos sobre este asunto, sea uno homosexual o sea uno no homosexual, que da lo mismo, que no por ser uno homosexual tiene uno que compartir una ideología, y que no hay nada de eso, no hay nada. Entonces, bueno, pero la aparte libertad también yo creo que es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque estamos hablando de libertades civiles. Sí. Yo recuerdo que eso estuvo en la mesa de Aznar, que además lo llevó Eduardo Zaplana, que era la unión civil de parejas del mismo sexo, que tenía además el mismo rango que el matrimonio, exactamente el mismo rango legal, y se llamaba unión civil. Nosotros lo promocionamos desde Ilustración Liberal. Y nosotros sacamos textos teóricos y jurídicos acerca de ese asunto. La solución que se había dado en Francia. Y desde exactamente la misma. Y desde la COPE, que a mí me decía don Bernardo, ay, hijo, ¿y tú esto de los homosexuales? Digo, vamos a ver, después de los seminarios, don Bernardo, lo mejor es prudencia, ¿eh? O sea, que cada uno diga lo que le parece. No, pero que además es una cuestión de sentido común, la unión civil de derechos. Pero ¿cómo no? Igualando los derechos de las personas, era una cuestión de sentido. Al principio fue una cuestión, pero al principio era una cuestión, recuerdo que era sobre todo por el nombre. No, pero por lo de sacramento o no sacramento. Claro, eso ya fue con Zapatero. Porque Zapatero fue a romper. No, y que además López Aguilar, que tuvo que echar marcha atrás, en el libro de familia quería quitar padre y madre para poner progenitor A, progenitor B, porque iban a la lucha simbólica. No, pero de todos modos también, desde entonces han cambiado las cosas, ¿no? Y ahora mismo hay una enorme parte, no sé si es un consenso de la sociedad española acerca de la perfecta licitud de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque además de la cuestión de la igualdad, es que es una cuestión de dignidad, o lo sienten como una cuestión de dignidad que es no solo respetable, sino compartible, ¿no? Entonces, pero una cosa es que exista el consenso en la sociedad española acerca de este tipo de cuestiones, y otra cosa es que todo el mundo tenga que pensar lo mismo, es decir, que no, y además el que no piensa lo mismo no tiene por qué aceptar una actitud militante en contra de los que no piensan como ellos, es decir, que se trata de una llamada a la tolerancia y el pluralismo, que es el tema fundamental de las democracias. Pero hay un asunto que recientemente además se ha manipulado de una manera, bueno, lo hizo Neutrola, o sea, la agencia de la mentira, como verdad, unas declaraciones de mentiroso. Claro, que había hecho Pablo Casado acerca de la adopción. Y que ahí entramos en dos asuntos muy complicados. En España prácticamente no hay adopciones, sin embargo se abandonan muchos niños. Sobre todo, eso empieza en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, en la Comunidad de Madrid, hay una legislación por consenso para que no se den los datos privados de las madres que den a sus hijos en adopción por si están en una situación irregular, igual que no se dan los datos privados de las que denuncian malos tratos. ¿Por qué? Pues porque pueden ser maltratadas, es decir, a ver si encima de dar un hijo por una situación, la que sea, pero que tiene que ser extrema, pues encima vas a tener un perjuicio. Y luego está la cuestión que ha llevado Ciudadanos, digamos, primero como bandera, luego, ahora no sé exactamente dónde está, lo de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, porque inmediatamente Ada Colau, que es como es como Carmena, es una síntesis de todo lo execrable de la falta de educación, pero de izquierdas, ¿no? O sea, no tienen idea de nada, pero por supuesto es sectaria en todo. Dijo, es que quieren
vender niños a cambio de papeles. Pero lo cierto es que en la cuestión de los vientres de alquiler, ahí entramos en un asunto complicadísimo. Ahora tenemos el juicio de Miguel Bosé, que es la primera vez que en Europa se va a plantear esa cuestión de una manera abiertamente. O sea, eso, ¿cómo lo ves, digamos, como tentativa? No digo como posición de partido y tal, sino ¿cómo ves esa situación? Hombre, a mí la cuestión de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada no me gusta nada. No me gusta la utilización del cuerpo, la utilización mercantil del cuerpo de una persona me parece, no me parece bien, no puedo estar de acuerdo, me supera. O sea, algo que hay un límite ahí que yo no puedo traspasar de ninguna manera. Es decir, la adopción pues es perfecta, la adopción está muy bien, hay cauces, habría que ayudar a la adopción. En España es paradójica la situación, los trámites de adopción son dificilísimos y en cambio hay mucha gente que quiere adoptar. Tienen que irse a sitios como los que hemos visto en los últimos casos en Ucrania. Es absurdo, habría que poder facilitar las cosas, ¿no? Claro, pero no está no está la adopción. Entonces habría que facilitar las cosas e intentar volver a una ley de adopciones que no existe. Claro, intentar volver a la razón, al sentido común y al respeto a las mujeres que se ven obligadas. Es que me parece inconcebible que se pueda defender la maternidad subrogada. Me resulta como volver a un mundo esclavista, ¿no? En el que el ser humano no tiene dignidad, no lo entiendo. Entonces ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, lo de Rajoy. ¿Qué veías bien en Rajoy que ahora...? Sí, bueno, yo he visto... Yo vi algunas cosas bien en Rajoy. A mí lo que decía nuestro oyente, en particular sobre el tema de la política exterior, a mí me interesó y creo que el gobierno de Rajoy no lo hizo mal en cuanto a neutralizar la acción de los nacionalistas catalanes en las instancias gubernamentales. Creo que ahí García Margallo, el equipo, y lo hicieron bien. Y de hecho nadie respaldó a los secesionistas. No hubo respaldo. No lo hizo bien, por ejemplo, en la cuestión de lo que se llama diplomacia pública, es decir, en dirigirse a la sociedad y neutralizar eso en las universidades, en las academias, en los centros de investigación, en el periodismo. Ahí se estaba totalmente abandonado. Se quedó abandonado por completo. Ese tema no les interesó. Era muy de Rajoy, ¿no? Que solo piensa en términos administrativos y oficiales, ¿no? Pero vamos, ese campo a mí me parece importante. A mí también me parece muy importante, Edito lo sabe porque hemos discutido mucho de esto en su programa, el intento de conseguir un consenso sobre el 155. Yo creo y sigo creyendo que ese es un punto que es muy importante. Ahora, ese punto es muy importante hasta el momento en el que un partido lo dinamita, que es lo que ha pasado con el Partido Socialista. Es decir, es lo dinamita del todo. Entonces, incluso habiendo aceptado los demás condiciones tan líquidas, ¿no? Como las que puso, que también estaban en buena parte en la cabeza de Rajoy, ¿no? Hay que decir, por decirlo todo, ¿no? Pero el consenso sobre el 155 es un consenso que seguramente habrá que repetir con otros partidos, ¿no? Estoy pensando en Ciudadanos, estoy pensando en el Partido Popular y, por supuesto, en Vox, ¿no? En los próximos tiempos, ¿no? ¿Tú te ves en los próximos tiempos en una confluencia? Porque dices que Vox, y yo estoy de acuerdo, es más un movimiento que un partido. Sí, por ahora sí. Un movimiento enorme, de enorme fuerza, pero un movimiento sin estructurar como partido. Por suerte, por eso crece tanto. Pues si no, estaría más constreñido. Pero fatalmente o necesariamente tendrá que ir a una confluencia para una organización electoral política que lleve al poder. ¿Tú ves esa confluencia? Bueno, eso yo lo veo todavía muy lejos. Me parece que todavía no estamos en ese punto. Yo creo que ahora el movimiento que Vox tiene que cuajar, tiene que ver lo que quiere decir, tiene que responder a las propias necesidades que se están expresando. Es decir, ese movimiento... Luego puede haber cosas, puede haber elementos que permitan una cierta unidad de acción. Por ejemplo, el 155. El 155 va a ser uno de los elementos claves para la organización, la creación de puentes, la articulación hay un terreno común, es evidente, y ese terreno común debería ser España. Y una vez que el Partido Popular deje de tener la neurosis que tiene, ¿no? con ese pasado que no se le quita nunca de encima, siendo así que no es el suyo, ¿no? Ya de una vez, ¿no? Lo podría pensar, pues entonces se podría, pero ya, por ahora yo creo que en Vox tiene que ser Vox.
Sí. Estoy pensando que las sesiones de control en el Senado, al contrario que en el Congreso, son a partir de las 4 de la tarde, así que del todo no voy a perder a José María Marco, le seguro. pincharé en directo. Seguro. Bueno, Y para el Senado, perdón, simplemente una cosa, para el Senado, que va a ser muy complicado lo de conseguir conseguir en el Senado, por la forma de elección de los senadores, conseguir que no haya una mayoría socialista. ¿Ahí no serías partidario de un acuerdo general? Yo en esto hablo en nombre mío, en mi nombre. Yo siempre he sido partidario de un acuerdo para las listas, en particular las del Senado. Siempre. Lo dije en el programa de Edites varias veces, lo he escrito en La Razón. Y siempre he sido partidario de una de esas listas como las que se presentan, como las propias nacionalistas catalanas, las de Israel ahora mismo, los partidos de oposiciones, se unen, y luego se separan, se hace una coalición en la que se calibran las cosas, se presentan juntos y luego cada grupo se divide y mantiene sus propios intereses. Pero bueno, si no se ha llegado a ningún acuerdo, pues habrá que encontrar otras formas de colaboración. Bueno, pues muchas gracias, José María. Muchas gracias a ti, Federico. Nos vemos en las Muchísimas gracias. Y nos vemos en Sevilla, Federico, el viernes 29 de marzo. Tomares, que está al lado de Sevilla, que es uno de los 3 pueblos más ricos de España. O sea, con Pozuelo y con Calviá, Tomares, lo de Tomares tiene más mérito, porque en Mallorca hay mucha riqueza. Claro. Pozuelo está al lado de Madrid, pero Tomares está al lado de Sevilla. Y lo que tiene mérito es José Luis Sánchez en Tomares. Y nos vamos además con motivo de la Feria del Libro de Tomares, que es una feria muy conocida, donde muchos de nuestros colaboradores han ido a firmar libros. A partir de las 8 de la mañana será el programa abierto al público. Pero reserven, porque el auditorio Rafael de León, aunque es relativamente amplio, pero se llena. Eso es, a partir de las 8 en el Auditorio Municipal Rafael de León. La entrada es libre, gratuita, y les esperamos a todos ellos allí, Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.